Las ballenas son los animales más grandes del planeta. Durante toda su vida se desarrollan, se reproducen y crecen, y en una edad más avanzada lo hacen con no menos intensidad que en su juventud. Muchos científicos creen que las ballenas guardan el secreto de la inmortalidad porque envejecen lentamente, y algunas de ellas, como las ballenas de Groenlandia, viven hasta los 200 años. Sin embargo, todos los seres vivos nacen y mueren, e incluso las criaturas de un tamaño tan increíble como las ballenas no son una excepción. Este destino suele ocurrir en el océano, y no es raro que las ballenas sean arrastradas a la orilla y acaben explotando, lo que resulta espectacular y lamentablemente al mismo tiempo. Primero averigüemos qué le ocurre a una ballena cuando muere en el océano. En este caso existe un concepto en biología llamado caída de las ballenas. No es difícil adivinar que los peces más pequeños y otros seres marinos se comen el cadáver, pero resulta que los cuerpos sin vida de las ballenas juegan un papel muy importante en el mantenimiento del ecosistema. La muerte natural de las ballenas y su caída la observaron por primera vez en los años 70 del siglo XX. Resulta que las carcasas de las ballenas tardan décadas en descomponerse por completo, y durante este tiempo sirven de alimento a muchos habitantes del océano. La descomposición del cuerpo comienza poco después de la muerte, y a medida que comienza a descomponerse, el cadáver se llena de gas. En consecuencia, la ballena flota en la superficie donde se alimentan de ella principalmente tiburones y aves. Con el tiempo, el cuerpo de la ballena comienza a hundirse, kilómetro por kilómetro, hasta llegar al fondo del mar. La caída de la ballena puede proporcionar alimento a un ecosistema entero, alimentando tanto a los grandes carroñeros como a las bacterias. Una vez que la ballena llega al fondo, una gran cantidad de animales se amontonan a su alrededor y comienza el festín. Los tiburones dormidos, los crustáceos y otros tipos de criaturas se comen la grasa y el músculo del cadáver hasta el hueso, mientras que los caracoles de mar, los camarones y los gusanos se comen los restos de músculo y grasa. Luego los gusanos o sedax se alimentan de los huesos, concretamente de la grasa y el colágeno que contienen, mientras liberan oxígeno, lo que contribuye a la completa descomposición de los huesos. Gracias a esta etapa, en el 2005 se descubrió una nueva especie de gusano comedor de huesos, el Osedax mucofloris. Una investigación llevada a cabo en 1998 reveló que más de 12.000 criaturas viven gracias a este fenómeno tan raro como la caída de la ballena. Además, el fondo desértico del océano se está llenando de más y más especies de criaturas. Todo este proceso, desde la muerte hasta la completa descomposición de la ballena, puede durar hasta 50 años. Sin embargo, no todas las ballenas se hunden hasta el fondo. Cada año se arrastran a las playas de todo el mundo alrededor de 2.000 ballenas. ¿Y qué creen que sucede después de que una ballena muere en tierra? La ballena se infla como un globo antes de hacer una gran explosión. Esto es muy inusual e increíble, y ocurre porque se produce una descomposición interna en la que se empiezan a formar grandes cantidades de gases. El hecho es que la presión interna es mucho más alta que la atmosférica, lo que provoca una explosión. Los gases se acumulan en el interior de la ballena a medida que el contenido de su estómago comienza a descomponerse, y debido a su dura grasa y piel, los gases no pueden ser liberados. La explosión del cadáver de la ballena se produce cuando el calor y el propio peso de la ballena hacen que se cierren algunos orificios, lo que agrava mucho más el problema. Según el biólogo marino Andrew Thaler, la explosión de una ballena es uno de los peores olores del mundo. Estos incidentes ocurren en todo el mundo. En concreto, en el 2013 se produjeron 211 incidentes de este tipo en Escocia y en el suroeste y noroeste de Estados Unidos. Se producen cientos de estos incidentes al año, al igual que en Australia y Nueva Zelanda. Esto fue exactamente lo que ocurrió el 29 de enero del 2004, cuando un cachalote de 17 metros de largo llegó a la costa de la ciudad de Tainan, ubicada en Taiwán. Subieron al animal a un camión y lo llevaron a la reserva natural de Sutsao para hacer una disección, cuando de repente el cadáver explotó en medio de una concurrida calle de la ciudad, causando que un torrente de grasa, sangre y vísceras de ballena cayeran sobre las cabezas de unos 600 espectadores. Pero no todos los cadáveres de ballena que explotan se deben a procesos naturales. Un extraño incidente que ocurrió en 1970 tuvo más que ver con la invención humana e hizo famoso un pequeño pueblo de Oregón. En la mañana del 9 de noviembre de 1970, los bañistas se toparon con un gigante marino, un cachalote de 14 metros y 7 toneladas de peso, que había sido
sido arrastrado a la orilla la noche anterior cerca de la ciudad de Florence, a 200 kilómetros al sur de Portland, aunque el enorme cadáver atrajo rápidamente a una multitud de curiosos. A estos los desanimó casi de inmediato el hedor que se extendía rápidamente y las autoridades locales tuvieron que intervenir para solucionar el problema. Le encargaron al ingeniero George Thornton, de 41 años, limpiar la playa y deshacerse del animal apestoso. Thornton empezó a pensar en la mejor manera de deshacerse de la apestosa montaña de grasa. La ballena muerta no podía ser enterrada ya que la marea abriría rápidamente el agujero y el cadáver era demasiado grande para ser quemado. El animal no pudo ser desmembrado por la sencilla razón de que no habían voluntarios para hacerlo. Tras consultar con la Marina estadounidense, Thornton decidió finalmente que la dinamita ayudaría a deshacerse del cadáver. La idea era volarlo en pedazos, que luego sus restos serían recogidos por cangrejos, gaviotas y otros carroñeros marinos. Pero ¿cuánta dinamita sería necesaria para esto? Como no había instrucciones oficiales para este tipo de operaciones, Thornton tuvo que confiar en su intuición y finalmente decidió que 20 cajas, que eran unas 0,5 toneladas, serían suficientes. La explosión se programó para el mediodía del 12 de noviembre y unas 75 personas se reunieron para verla desde las dunas cercanas. El evento fue cubierto por el camarógrafo Doug Brasil y el presentador Paul Linman de K2 TV Portland, y la transmisión pronto se hizo legendaria. La dinamita explotó a las 15:45 horas, lanzando una fuente de humo y sangre en el aire. En las imágenes captadas por Brasil, se escucharon brevemente los aplausos del público y luego, para horror de todos, se oyen una serie de sonidos característicos cuando empiezan a llover trozos del cadáver sobre la playa. A pesar de la potente explosión, el cadáver de la ballena permaneció en gran parte intacto y solo una parte relativamente pequeña fue arrancada por la explosión. Y lo que es peor, las gaviotas que tenían que llevarse los restos no aparecían por ningún lado, ya que la explosión las había ahuyentado. Así que Thornton tuvo que enviar a trabajadores con equipos de excavación para retirar el cadáver y enterrarlo en otro lugar de la playa. Las ballenas pueden llegar a la costa en cualquier lugar, pero ciertas zonas costeras, como el caso de Farewell Spit, les resultan especialmente atractivas. ¿Qué es lo que ocurre aquí y por qué muchas ballenas se arrojan a la orilla? Uno de los factores parece ser el clima. En 2005, un equipo de científicos de la Universidad de Tasmania, dirigido por Karen Evans, analizó los datos de las ballenas varadas en tierra y descubrieron que es probable que los vientos cambiantes están acercando las capas de agua ricas en plancton a la costa, atrayendo las ballenas demasiado cerca de la tierra. Los vientos también pueden causar un aumento del oleaje del mar, desorientando a las ballenas y haciendo que naden hacia zonas de peligro. Una vez varadas en aguas poco profundas, las ballenas se cansan rápidamente y mueren. Hay otra posible explicación para este comportamiento suicida: la actividad humana. Un punto de vista sugerido por muchos científicos y ecologistas. Recientemente los incidentes ocurren con mayor frecuencia, por ejemplo en Gran Bretaña. Se ha producido un incremento del 25% en el número de incidentes. La mayoría de las veces la culpa la tienen los potentes localizadores hidroacústicos de los buques de guerra, capaces de enviar señales a grandes distancias. Las ballenas se alimentan en aguas profundas donde no tienen rivales, por lo que si oyen ruidos extraños allí, esto las inquieta. Los sonidos del sonar pueden hacer que las ballenas salgan a la superficie más rápido de lo habitual, lo que provoca que los animales pierdan su orientación. Además, salir a la superficie demasiado rápido puede provocar la enfermedad de descompresión, en la que se forman burbujas de gas en la sangre debido a los rápidos cambios de presión. En las zonas de entrenamiento naval del Mediterráneo y el Caribe, se observó que efectivamente los cetáceos encallaban con mayor frecuencia cuando los buques estadounidenses practicaban allí operaciones de sonar. Antes no se habían registrado incidentes de este tipo en la zona. Según los autores del informe sobre este tipo de incidentes, los animales se vieron desorientados por el funcionamiento de la ecosonda multihaz, que se utiliza para medir la profundidad del océano, lo que provocó que terminaran en tierra. Ahora ya no se realizan estos ejercicios en estas zonas. Aún así, esto no puede ser 100% seguro. Además, se han observado anteriormente que estos animales se acercan a la orilla durante ciertas fases de la luna, por lo que tal vez este haya sido un factor adicional. Pero por desafortunado que parezca para los científicos, un cadáver de varias toneladas varado en tierra es una mina de oro. Sus tejidos se cortan para realizar investigaciones que no pueden obtenerse de otra manera.
La muerte es un proceso natural para cualquier ser vivo, y en este caso una muerte puede convertirse en vida para miles de otras criaturas a lo largo de medio siglo, demostrando una vez más su importancia en el ciclo vital de la Tierra. Y eso es todo, amigos. Denle me gusta si aprendieron algo nuevo, escriban sus comentarios y hasta pronto.